¿Sabían que entre el año 2004 y 2020 se documentaron más de 140 encuentros aéreos inexplicables por parte de pilotos militares? Objetos que aceleran a velocidades hipersónicas, que giran sin esfuerzo y desaparecen en un parpadeo. Pero lo que ocurrió en Lincoln, sobre Zúrich o en los cielos de Australia, no es solo material para debates conspirativos. Son encuentros reales, registrados y debatidos por personas comunes, viajeros que jamás pensaron en convertirse en testigos de lo desconocido. Un ovni con forma de platillo persigue un avión de pasajeros. El verano del año 2016 parecía una tarde como cualquier otra en Lincoln, New Hampshire. Un avión de pasajeros surcaba el cielo despejado, dejando tras de sí una estela de vapor que se desvanecía lentamente. Sin embargo, la calma se rompió cuando un observador del cielo notó algo fuera de lo común. Al enfocar su cámara hacia el avión, un objeto metálico y brillante emergió de la nada. La forma del objeto era inconfundible. Un platillo volador clásico, similar a los que tantas veces habían sido retratados en películas y relatos de ciencia ficción. Pero esta vez no era ficción. Lo que sucedía frente a sus ojos era real. El objeto se movía con una velocidad y agilidad que desafiaba toda lógica. Parecía estar siguiendo la estela del avión, como si lo estuviera rastreando. A medida que se acercaba, realizaba movimientos abruptos, ascendiendo y descendiendo con una facilidad imposible para cualquier aeronave conocida. El observador, consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo, grabó cada segundo de aquella escena con su teléfono. Al subir el video a YouTube, el fenómeno no tardó en volverse viral. Miles de usuarios compartían y comentaban, desconcertados por la claridad de las imágenes. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que se trataba de un dron experimental, diseñado con tecnología aún desconocida para el público. Otros sostenían que podría ser una nave extraterrestre observando o investigando al avión de pasajeros. Los escépticos, por su parte, insistían en que debía tratarse de un efecto óptico o un montaje. A pesar de los debates, ningún experto pudo ofrecer una explicación concluyente. El objeto simplemente desapareció, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Según datos desclasificados por el Pentágono, entre los años 2004 y 2020 se registraron 144 informes de fenómenos aéreos no identificados por pilotos militares. En 80 casos, los objetos mostraban aceleraciones inexplicables y maniobras que superaban la capacidad tecnológica humana, lo que aún hoy desconcierta a científicos y expertos. Pasajero de Singapore Airlines filma un ovni. En un vuelo tranquilo de Singapore Airlines con destino a la ciudad de Zúrich, Suiza, el paisaje parecía una obra maestra pintada por la naturaleza. El cielo, un mar de nubes esponjosas iluminadas por el sol, invitaba a la contemplación. Entre los pasajeros, uno en particular decidió capturar aquel momento con la cámara de su teléfono. Pero lo que grabaría en ese instante sería algo que marcaría no solo su memoria, sino también un espacio peculiar en la historia de los avistamientos aéreos. Mientras enfocaba su lente hacia el horizonte, un objeto blanco no identificado apareció repentinamente en su encuadre. El objeto se movía a una velocidad alarmante, lo suficiente como para desafiar cualquier idea preconcebida de lo que un dron, avión o pájaro podría hacer. Pasó zumbando tan cerca del avión que algunos pasajeros, alertados por el ruido sutil y extraño, miraron instintivamente por las ventanas. El piloto, según testigos posteriores, realizó un ajuste leve en el rumbo, algo que no pasó desapercibido. La grabación del pasajero capturó aquel instante en el que la silueta blanca parecía flotar por un segundo antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Lo que siguió fue la típica mezcla de asombro y escepticismo. Subido a plataformas digitales apenas unas horas después de aterrizar, el video generó opiniones divididas. Algunos expertos especularon que podría tratarse de hielo reflejado, o incluso de una ilusión óptica causada por la velocidad del avión y el ángulo de la luz. Sin embargo, la precisión con la que el objeto parecía maniobrar desafiaba cualquier explicación sencilla.
La Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos ha documentado más de 11.000 informes sobre avistamientos de fenómenos aéreos no identificados desde el año 2004. La mayoría proviene de pilotos comerciales y militares, quienes describen objetos moviéndose a velocidades extremas, sin estelas visibles y realizando maniobras imposibles. La experiencia del pasajero de Singapore Airlines no fue aislada, pero sí única en sus características. A medida que más videos de este tipo emergen, crece también la sospecha de que algo está ocurriendo en nuestros cielos. ¿Son pruebas de tecnología secreta? ¿O es posible que, de alguna manera, no estemos solos? El misterio permanece, pero el video sigue siendo una prueba ineludible de que lo desconocido aún nos ronda. Un avión de combate graba un encuentro con un ovni a 3.000 pies. En medio de maniobras rutinarias a 3.000 pies de altura, un piloto de combate se encontró con un fenómeno que rompería con la monotonía del vuelo. Era un día despejado, las condiciones perfectas para un entrenamiento aéreo sin complicaciones, cuando algo fuera de lo común capturó su atención. Moviéndose con una velocidad inusitada, un objeto no identificado cruzó su campo de visión. La precisión de su maniobra, así como la agilidad con la que se deslizaba entre las corrientes de aire, resultaba desconcertante. Pero lo más impactante no era solo su velocidad, sino la manera en la que parecía superar fácilmente la capacidad de movimiento del avión militar. El piloto, entrenado para mantener la calma ante cualquier situación inesperada, comenzó a grabar. La cámara de a bordo capturó al objeto con claridad. De forma ovalada y sin rastros visibles de propulsión, el ovni realizaba giros cerrados y cambios de dirección imposibles para cualquier aeronave terrestre. El piloto, asombrado, intentó acercarse, pero en cuestión de segundos, el objeto aceleró de una manera casi instantánea, desapareciendo más allá del horizonte. Lo único que quedó fue el video y un sinfín de preguntas. Al regresar a la base, el material fue revisado meticulosamente. Los expertos en aviación, tras descartar posibilidades como drones, globos meteorológicos o fenómenos atmosféricos, no lograron encontrar una explicación definitiva. Las imágenes mostraban algo más allá de lo conocido, algo que parecía burlar las leyes de la física convencional. Este incidente, aunque clasificado inicialmente, fue uno de los tantos reportados por pilotos militares en los últimos años. Dato curioso real, según informes de la Marina de los Estados Unidos, pilotos militares han detectado objetos aéreos que realizan aceleraciones de 0 a miles de kilómetros por hora en cuestión de segundos. Lo más desconcertante es que estos objetos no dejan rastro de calor ni utilizan sistemas de propulsión visibles, características que hasta ahora superan cualquier tecnología humana conocida. OVNI sobre Dallas. El 21 de marzo del año 2012, los cielos de Dallas, Texas, se convirtieron en el escenario de un avistamiento que todavía hoy resuena entre los más intrigantes. Un vuelo comercial cruzaba el horizonte cuando, de repente, un objeto no identificado irrumpió en escena. Un pasajero, fascinado por las vistas desde su ventana, notó algo extraño moviéndose a velocidades supersónicas. Afortunadamente, tuvo la rapidez suficiente para encender la cámara de su teléfono y comenzar a grabar. Lo que capturó desafió toda lógica. Una figura borrosa, veloz y sin ninguna estela visible, que viajaba más rápido de lo que cualquier avión convencional podría alcanzar. La grabación fue compartida en plataformas digitales, y al ralentizarse el video, se reveló lo sorprendente: un objeto de forma indeterminada que parecía moverse con una precisión inhumana, zigzagueando en pleno vuelo. Lo más impactante fue su capacidad para cambiar de dirección instantáneamente, algo imposible para cualquier aeronave creada por el ser humano. Los expertos que analizaron el material sugirieron que el objeto se movía a una velocidad hipersónica, algo solo comparable con proyectos experimentales que rara vez llegan a conocimiento público. El incidente generó controversia. Algunas voces afirmaron que el ovni podría tratarse de tecnología militar avanzada en fase de pruebas. Otros, más escépticos, insistían en explicaciones como fenómenos atmosféricos o errores en la grabación. Sin embargo, los detalles visibles en el video, su velocidad, la ausencia de sonido y la maniobrabilidad extrema, hicieron que fuera difícil descartar el fenómeno con argumentos simples. Hasta el día de hoy, el avistamiento de Dallas sigue sin una explicación definitiva. Dato curioso real:
En el año 2020, la Marina de los Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de videos que muestran ovnis captados por pilotos militares. Estos objetos, denominados fenómenos aéreos no identificados, UAP, exhiben movimientos y velocidades que superan las capacidades de cualquier tecnología conocida en la actualidad. OVNI rosa intenso sobre Polonia. Denisa Tanis, una experimentada azafata británica de 36 años, jamás imaginó que aquel vuelo desde Luton, Reino Unido, hasta Semini, Polonia, sería el escenario de un avistamiento tan inexplicable como inolvidable. Mientras realizaba su recorrido habitual por la cabina de pasajeros, una luz fuera de la ventana llamó su atención. Al acercarse, vio algo que describiría más tarde como un resplandor rosa-violeta brillante, flotando a pocos kilómetros del avión. En un principio, Denisa pensó que se trataba de un reflejo de la luz del sol sobre alguna nube densa, pero al observar con mayor detenimiento, quedó perpleja. Aquel objeto luminoso parecía tener una forma ovalada distintiva y se mantenía completamente inmóvil, algo inusual en el cielo a tanta altitud. Convencida de que no se trataba de algo común, decidió avisar al piloto. Él también pudo divisar el fenómeno durante unos segundos antes de que el objeto acelerara y desapareciera por completo, dejando tras de sí una tenue estela de luz. La noticia del avistamiento se difundió rápidamente entre los pasajeros, y más tarde, en foros dedicados a fenómenos aéreos no identificados. Los debates fueron inevitables. Algunos sugirieron que podría tratarse de un raro fenómeno óptico, mientras que otros consideraron que Denisa y el piloto habían presenciado un objeto extraterrestre con características únicas. Lo más curioso fue la descripción del color, un rosa intenso, casi hipnótico, que coincidía con muy pocos reportes previos. Un estudio publicado en el año 2019 por la NASA confirmó que los pilotos comerciales han reportado fenómenos luminosos inexplicables, conocidos como sprites y jets azules, descargas eléctricas que ocurren en la atmósfera superior. Aunque estas descargas son naturales, su comportamiento aún no está del todo comprendido. El encuentro de Denisa Tanis sobre Polonia se suma a una larga lista de experiencias inexplicables en la aviación comercial. Aunque muchos intentan atribuirlo a causas naturales, la rapidez y la intensidad del resplandor dejan abierta la puerta a posibilidades más allá de nuestra comprensión. Los pasajeros de aquel vuelo pueden haber sido testigos de algo que desafía nuestras ideas sobre el espacio aéreo y lo que podría estar esperándonos más allá. OVNI sobre Londres. Un pasajero, en un vuelo nocturno con destino a Heathrow, fue testigo de algo más extraordinario que la vista urbana. Al dirigir su atención a través de la ventanilla, vio algo inesperado flotando sobre la línea de nubes. Un objeto discoide, brillante y perfectamente definido, apareció en el horizonte, iluminado por pequeñas luces intermitentes a lo largo de sus bordes. Sorprendido por el fenómeno, el pasajero tomó su teléfono y comenzó a grabar. Lo que capturó fue suficiente para sembrar el desconcierto y el asombro en quienes verían más tarde el video. La grabación mostraba el ovni permaneciendo estático por unos segundos antes de comenzar a moverse lentamente. Luego, sin previo aviso, realizó un giro rápido y desapareció por completo detrás de una masa de nubes. Los reflejos de la luz en la superficie del objeto descartaban la posibilidad de que se tratara de un globo meteorológico o un dron común. Aquella noche, el misterio sobre los cielos de Londres despertó debates intensos en las redes sociales y entre expertos. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de una aeronave experimental desarrollada en secreto, mientras que otros especularon con explicaciones más exóticas. ¿Una sonda extraterrestre? Los escépticos señalaron que quizás era un simple fenómeno óptico, resultado de luces urbanas reflejadas en las nubes. Sin embargo, la claridad del objeto y su movimiento preciso desafiaban explicaciones simples. En el año 2021, el Ministerio de Defensa del Reino Unido desclasificó documentos que revelan cientos de reportes sobre avistamientos de ovnis entre los años 1997 y 2000. Sorprendentemente, la mayoría de estos avistamientos provienen de zonas urbanas densamente pobladas, incluida Londres. Lo ocurrido aquella noche sobre la capital británica no fue un evento aislado. Londres, con su densa actividad aérea,
ha sido durante años un punto caliente para avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Lo cierto es que el video de este vuelo dejó una incógnita que sigue flotando en el aire. ¿Qué era ese objeto y por qué parecía observar, casi intencionalmente, aquel avión? Aunque las luces de la ciudad se apaguen cada noche, los misterios en sus cielos parecen no tener fin. OVNI debajo de un avión sobre Canberra. En los cielos despejados de Canberra, la capital australiana, un evento inesperado interrumpió la calma de un vuelo comercial. Un pasajero, sentado junto a la ventanilla, divisó una luz brillante que cruzaba el cielo a una velocidad vertiginosa. Al principio, pensó que podría tratarse de otro avión, pero algo en la forma y la trayectoria del objeto no coincidía con lo habitual. La luz parecía moverse en línea recta, pero sin dejar estela ni emitir sonido alguno. Decidido a documentar lo que veía, el pasajero grabó el fenómeno desde su asiento. Lo más extraño fue cuando el objeto, casi de manera calculada, pasó directamente por debajo del avión, dejando a los testigos en un estado de desconcierto absoluto. La grabación mostró un objeto de apariencia luminosa, similar a un pequeño orbe, que se desplazaba con precisión y rapidez. Al ser compartido en redes sociales, los debates no tardaron en llegar. Algunos usuarios comentaron que se trataba de un meteorito entrando en la atmósfera, mientras que otros señalaron que era un dron militar secreto. Los escépticos argumentaron que podría haber sido un reflejo causado por la luz del sol. No obstante, los expertos en aviación señalaron que la altura a la que se encontraba el objeto y la forma en la que se movía eran incompatibles con fenómenos naturales. Lo cierto es que Canberra, aunque tranquila a nivel terrestre, no es ajena a los fenómenos inexplicables en sus cielos. El incidente dejó una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo aquel objeto desplazarse con tanta precisión en una trayectoria que lo colocó justo bajo el avión? No era un dron, tampoco un satélite, y menos aún una aeronave conocida. En el año 2014, pilotos australianos reportaron la presencia de luces misteriosas durante vuelos comerciales. Estos fenómenos, conocidos como luces Min-Min, son orbes brillantes que se mueven erráticamente y han sido documentados durante décadas, aunque aún no tienen una explicación científica definitiva. OVNI volador, captado por una cámara cerca de Virgin Atlantic. Durante un vuelo rutinario de Virgin Atlantic, los pasajeros nunca imaginaron que serían testigos de un fenómeno que desafiaría toda lógica y comprensión. Todo ocurrió poco después del despegue, cuando uno de los viajeros, atraído por la majestuosidad del cielo despejado, decidió grabar la escena desde la ventanilla. Lo que comenzó como un paisaje sereno rápidamente se convirtió en algo extraordinario. Un objeto plateado con forma de platillo apareció de manera súbita detrás de la cola del avión. En el video, el objeto parecía moverse con una precisión y velocidad desconcertantes. Durante unos segundos, se mantuvo a una distancia constante del avión, como si estuviera siguiéndolo deliberadamente. De repente, sin advertencia alguna, el ovni aceleró a una velocidad que dejó a los pasajeros sin aliento. Pasó junto al avión, dejando solo una fracción de segundo de su silueta capturada en la grabación. El pasajero que logró captar este extraño momento compartió el video más tarde en redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Los expertos analizaron las imágenes intentando hallar una explicación lógica. Algunos sugirieron que podría tratarse de una aeronave experimental no tripulada, mientras que otros afirmaron que el reflejo del sol o la distorsión atmosférica podría haber causado una ilusión óptica. Sin embargo, la nitidez y la velocidad del objeto dificultaban estas explicaciones. Los movimientos del ovni eran demasiado precisos y rápidos para ser atribuidos a un dron convencional o a cualquier avión conocido. En el año 2020, la Marina de los Estados Unidos publicó oficialmente 3 videos de encuentros entre pilotos militares y fenómenos aéreos no identificados. En estos registros, los ovnis demostraron capacidades de vuelo imposibles, aceleración instantánea, maniobras bruscas y la ausencia total de propulsión visible. OVNI negro, sobre el vuelo de Brisbane a Melbourne. El vuelo transcurría con normalidad cuando una pasajera, buscando entretenerse, fijó su atención en el paisaje que se extendía bajo las alas del avión. Sin embargo,
Lo que comenzó como un vistazo rutinario al cielo, pronto se convirtió en algo que la dejaría sin palabras. A unos 30.000 pies de altura, un objeto negro de forma alargada apareció repentinamente en la distancia. Al principio, pensó que se trataba de una nube oscura o, quizás, la sombra de otro avión, pero al observar con mayor detalle, comprendió que aquello no era nada común. El objeto parecía estar flotando estáticamente, como si estuviera observando el avión, y luego, casi como una respuesta a su mirada incrédula, comenzó a moverse. La pasajera, aún incrédula, tomó su teléfono y comenzó a grabar. El ovni, que tenía un color negro mate y una forma completamente definida, permaneció visible durante aproximadamente 5 minutos antes de desaparecer en un movimiento tan rápido que ni siquiera quedó una estela tras de sí. La grabación se viralizó rápidamente tras ser compartida, generando un intenso debate en redes sociales. Los escépticos argumentaron que podría tratarse de un dron militar avanzado, pero expertos en aviación señalaron que un dron no podría alcanzar esa altitud ni mantener el mismo nivel de estabilidad que se observaba en el video. Otros teóricos sugirieron que podría tratarse de un objeto que operaba con tecnología antigravitatoria, una posibilidad que, aunque suene inverosímil, ha sido discutida en círculos científicos como el futuro del transporte aéreo. Investigaciones realizadas en 2020 revelaron que pilotos australianos reportaron una serie de encuentros con objetos oscuros y sin propulsión visible durante vuelos comerciales y militares. Estos reportes siguen sin explicación científica y fueron clasificados como fenómenos aéreos no identificados por las autoridades australianas. La pasajera del vuelo entre Brisbane y Melbourne sigue recordando el objeto con una mezcla de asombro y desconcierto. A 30.000 pies de altura, donde solo los aviones deberían dominar los cielos, algo inexplicable flotó en silencio, recordándole que el cielo, aunque inmenso, guarda secretos que aún no estamos preparados para descifrar. OVNI, que cambia de forma. Un vuelo comercial cruzaba las alturas a una velocidad constante, cuando un fenómeno desconcertante atrapó la atención de los pasajeros. Uno de ellos, mirando distraídamente por la ventanilla, divisó un objeto blanco brillante que parecía acompañar al avión, manteniéndose a su altura. Al principio, creyó que se trataba de otra aeronave volando en paralelo, pero algo en su forma llamó su atención. No era un avión, ni tampoco un dron conocido. Lo que vio parecía cambiar de forma de manera fluida, como si estuviera hecho de una sustancia que desafiaba las leyes de la física. El pasajero, sin perder tiempo, comenzó a grabar. En el video, el objeto pasaba de una figura redonda a una especie de I, y luego volvía a tomar una silueta alargada. Lo más intrigante era su velocidad. Aunque parecía seguir al avión, sus movimientos parecían independientes, como si estuviera explorando o estudiando el entorno. Durante los 7 minutos que duró el avistamiento, el ovni mantuvo una distancia constante, cambiando de forma de manera inexplicable. Al cabo de un instante, simplemente desapareció, dejando atónitos a los testigos. El material compartido en plataformas digitales despertó la curiosidad tanto de entusiastas como de expertos. Algunos teóricos sugirieron que el objeto podría ser una forma de vida basada en plasma, una hipótesis que surge de estudios sobre organismos que podrían habitar las capas superiores de la atmósfera. Otros especularon que se trataba de tecnología avanzada, quizá un prototipo aún desconocido. Los escépticos, por su parte, intentaron atribuirlo a un fenómeno óptico, como una gran gota de agua distorsionada por el movimiento del avión. Científicos de la NASA han descubierto formas de vida microbianas en la estratosfera, una región atmosférica que alcanza altitudes de hasta 100.000 pies. Esto ha llevado a teorías sobre organismos que podrían sobrevivir en condiciones extremas más allá de la atmósfera terrestre. OVNI en el trayecto. Los Ángeles. Lima. En la ruta entre Los Ángeles, California y Lima, Perú, un vuelo nocturno se convirtió en testigo de lo inexplicable. A mitad del trayecto, cuando las luces de las ciudades ya habían desaparecido y el océano se extendía como un manto oscuro, un destello brillante capturó la atención de un pasajero. Mirando a través de la ventanilla, vio una luz misteriosa que se desplazaba a la par del avión, moviéndose con precisión y manteniendo la misma velocidad por varios minutos. El pasajero, sorprendido,
encendió su teléfono para grabar. En el video, la luz parecía pulsar suavemente, como si emitiera energía propia. Lo más extraño era que no se comportaba como un avión o un satélite. La luz, sin estela ni sonido visible, permanecía estática por momentos, solo para acelerar y detenerse nuevamente. Durante varios minutos, el fenómeno acompañó al avión, hasta que finalmente se desvaneció en el horizonte sin dejar rastro. Al aterrizar en Lima, el video se compartió en foros de aviación y grupos dedicados al estudio de ovnis. La claridad del material impresionó a muchos, mientras que otros intentaron atribuir la luz a fenómenos más convencionales, como reflejos en la ventanilla o satélites cruzando la atmósfera. Sin embargo, expertos señalaron que la distancia, el movimiento y la duración del avistamiento hacían estas explicaciones poco probables. En 2020, el astronauta japonés Koichi Wakata informó haber visto luces pulsantes mientras orbitaba la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional. Aunque los científicos creen que se trata de descargas eléctricas de la atmósfera, el fenómeno sigue siendo poco comprendido. El trayecto entre Los Ángeles y Lima resultó ser mucho más que un simple vuelo nocturno. Aquella luz, con su comportamiento inusual y energía pulsante, dejó a los testigos con más preguntas que respuestas. ¿Era un fenómeno natural aún sin explicación? ¿O acaso algo más, observándonos desde las alturas? Lo que ocurrió en aquel vuelo nos recuerda que, incluso en el espacio aéreo que consideramos conocido, hay destellos de misterio que esperan ser comprendidos. OVNI interfiere con teléfono. Mark, un pasajero británico que regresaba a casa desde Noruega, nunca pensó que un simple vuelo comercial se convertiría en una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Sentado junto a la ventanilla, observaba distraídamente el paisaje celeste cuando de repente, un disco metálico apareció flotando en el horizonte. La forma del objeto era inconfundible, un platillo volador con un brillo peculiar que reflejaba la luz del sol. Mark, incrédulo, tomó su teléfono móvil y comenzó a grabar. Durante unos segundos, el objeto permaneció inmóvil, como si estuviera observando el avión, y luego giró lentamente, mostrando su contorno perfectamente definido. La emoción de Mark se convirtió en desconcierto cuando, en medio de la grabación, su teléfono se apagó por completo. Lo más sorprendente fue que, momentos antes, el dispositivo mostraba un 94% de batería. Por más que intentó reiniciarlo, no logró encenderlo hasta que, de forma inexplicable, volvió a funcionar una semana después. Al contar su historia, Mark afirmó que nunca había experimentado algo similar y que, a su parecer, el ovni había interferido de alguna manera con la tecnología de su teléfono. El incidente generó especulaciones inmediatas. Algunos expertos en tecnología afirmaron que los campos electromagnéticos emitidos por dispositivos avanzados podrían explicar la falla repentina del teléfono. Otros sugirieron que ciertos tipos de aeronaves experimentales podrían generar interferencias electromagnéticas en dispositivos cercanos. Sin embargo, la hipótesis más intrigante es que el ovni era capaz de manipular la tecnología circundante de manera deliberada, lo cual ha sido reportado en numerosos avistamientos a lo largo de los años. El caso Cash Landrum, ocurrido en Texas en 1980, describe cómo testigos afirmaron haber visto un ovni que emitía calor intenso y provocaba fallas eléctricas en automóviles cercanos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca ofreció una explicación concluyente, y las víctimas sufrieron síntomas físicos inexplicables.